Esmeralda. Tendría 20 años a lo sumo, y era hermosa en verdad. Su rostro, algo pálido, sus ondulantes cabellos castaños y más que nada sus ojos singularmente originales por el color verde azulado de la pupila, imprimían a su belleza diafanidades de cielo. Algo que atraía y al propio tiempo despertaba zozobra había, no obstante, en su mirada. Tenía a ratos un pestañeo agitado y vivo. Después explayaba los párpados dejando escapar esplendores deslumbrantes que llegaban al alma como sacudidas eléctricas. Cautivaba la melodía de su voz de un timbre dulce que sonaba grato al oído con deleite de música armoniosa, instituida cuanto lo permitía la educación que suele darse a las jóvenes de modesta fortuna. Era inteligente y perspicaz. Sin duda estaba convencida de su belleza, y esto la hacía aparecer vanidosilla, tanto más cuanto que, segura de sus propios méritos, tenía exquisito gusto y gran habilidad para hacer resaltar los atractivos que hermoseaban su cuerpo, delineado con ondulaciones seductoras. Esmeralda la llamaban, aludiendo al color de sus lindos ojos, y por Esmeralda era más conocida que por su propio nombre. No faltaban entre sus amigas quienes hallasen discutible la belleza de Esmeralda. Para unas, la nariz era respingada, a otras les chocaba aquel parpadeo que debía de ser fingido. Una señora poco agraciada, cuyo marido había estado un tanto expresivo al hablar de Esmeralda, no comprendía cómo podían agradar a los hombres tales ojos verdes, sin gracia, vamos, casi de color de hierbas. Luego, que las personas que tenían algo así raro estaban señaladas por la mano de Dios para que los demás se preservasen de ellas, y si no, al tiempo, con la Esmeraldita se iban a llevar algunos cada chasco. A pesar de estas invectivas y de otras muchas, Esmeralda seguía siendo admirada, sobre todo por los hombres, y allá, hasta su corte de reina de la hermosura, no llegaban sino las alabanzas de una multitud de adoradores que se afanaban en tributarla homenajes que ella aceptaba, sonriente y satisfecha. Los ensueños que poblaron aquella cabecita caldeada por las ardorosas frases de tantos galanteadores asiduos. Una noche, después de un baile, acostóse fatigada, tensos los nervios, ardorosa la sangre, y se quedó dormida. Al principio, el ángel de los sueños de color de rosa de las vírgenes vino a posarse sobre su frente tensa, mas al sentir el calor de aquellas sienes, se alejó afligido. No tardó en entrar otro ángel de doradas alas, a quien no pareció fatigar el ardor febril de la dormida joven, y comenzó a poblar la fantasía de Esmeralda de visiones que la hicieron agitarse en el lecho con estremecimientos placenteros. Habitaba ella una suntuosa casa de la ciudad. Qué bien estaba amueblada aquella mansión. Los tapices, las alfombras, el mobiliario, todo era de un gusto ideal. Nada podía echar de menos allí el capricho del gusto refinado y exigente. Y ella, entre tantos primores, estaba en traje de casa, pero traje elegante. Luego se veía reflejada en la luna de un magnífico tocador revestido de mármol, y le parecía ser el hada de la felicidad, a cuyo conjuro se poblaba el delicioso recinto de finas porcelanas, de marfiles preciosos, de cajas de nácar en cuyo seno brillaba riquísima pedrería. Quiso mirar hacia la calle y se asomó a una ventana en la que se entretejían madreselvas y jazmines que crecían en dos búcaros primorosos. Distraída con las flores, no había reparado en que todas las gentes que pasaban se quedaban mirándola con cierta impertinencia que le hizo daño. Presto pasó aquel malestar. Le avisaron que el carruaje estaba enganchado. Bajó las escaleras y montó en una victoria cuyos mullidos asientos, forrados de terciopelo azul celeste, la encantaron. Los caballos piafaron, partiendo luego al trote.
Qué suavidad en los movimientos de aquel carruaje. Le producían una dulce somnolencia, pero ella no quería dormir, deseaba saborear los halagos que a sus morbideces causaba la blanda ondulación de la carroza. De pronto no se sintió tan cómoda. El ángel de las alas de oro había desaparecido. Las abiertas narices de los brutos resoplaron, quisieron encabritarse y el auriga los castigó. Entonces arrancaron con violencia, yendo tan deprisa que ella se encogió asustada y temblorosa. Mandó detener el carruaje, pero los caballos no obedecían. Antes redoblaron la velocidad de su carrera, se despidieron por fin desatentados, el coche volaba, era un torbellino en el que ella iba envuelta. Intentó gritar y la voz se le anudó en la garganta. Despertó angustiada, qué susto había pasado, y era lástima que aquellos malditos caballos se hubiesen desbocado. El sueño había empezado de una manera tan grata. La cabeza le dolía atrozmente y se sentía el cuerpo molido, como si en efecto se hubiese estrellado. Salió del lecho y echó de menos tantas cosas en su alcoba. Qué bien le vendría disponer de una carretela para dar un paseo al fresco. De seguro que se le quitaría la jaqueca. Lanzó un suspiro y comenzó a vestirse con marcada negligencia. Entre los pretendientes de Esmeralda había dos que se disputaban con más ardor que los otros las miradas de aquellos ojos de náyade. El uno, Miguel Crespo, bajo un exterior vulgar, envolvía, como suele decirse, un corazón de oro. No había quien le quisiera más la delicadeza de su trato a ella. Además, conocidos eran de todo el mundo el ardiente cariño que profesaba a su madre, su honradez ejemplar y su laboriosidad ardua. Como apenas le bastase el producto de un modesto destino para atender a sus necesidades, se había ingeniado de modo que halló medios de ganar lo suficiente en otros quehaceres para mantenerse con decoro y atender a su madre, sin que ésta jamás hubiese conocido la miseria, ni aun carecido de algunas cosas que bien pudieran llamarse superadas. Muchos tropiezos, no pocos pesares y largas horas de amargura hubo de soportar a veces, pero todo lo dio por bueno y a su madre no le faltaba lo necesario, y esto bastaba para tenerla contenta. Después, cuando la suerte le fue más próspera, la alegría de ver a su viejecita satisfecha y sana era la anhelada recompensa de sus afanes de otros tiempos. ¿Qué premio podría lisonjearla más? Los mimos de aquella madrecita, cariñosa siempre, rebosando siempre ternura, le sabían tan bien. Era el otro un tal Ignacio Augusto, que gozaba fama de rico y ostentaba él todo, su persona, cierto carácter de elegancia que predisponía en su favor. Esclavo de la mentira, solía imponer aun las más extravagantes, llevándolas a él primero, con ese franco donaire que tiene como hombre de vestir bien. Su trato no desagradable, antes al contrario, hacíale pronto atractivo por sus conversaciones, aunque tuviérales por lo común, sostenidas con ese aplomo de hombre de mundo, hombre superior que ofusca sobre todo a los espíritus superficiales. Pero ni Miguel, ni Ignacio, ni nadie aún podía vanagloriarse de haber conquistado el corazón de Esmeralda. Ella aceptaba como natural los galanteos de todos, sin mostrar preferencias, sin dar aliento a las pasiones que había hecho nacer y sin preocuparse siquiera de las alegrías o sufrimientos que su actitud despertara. Corrió la noticia de que los padres de Esmeralda habían indicado la conveniencia de elegir esposo. Ella, sosegada, sin que sintiera vuelcos de corazón, al despertar las grandes emociones, había respondido que puesto que era preciso, así lo haría en breve plazo. Miguel había tenido que ausentarse de la población por algún tiempo a causa de sus negocios. A su vuelta no se hablaba de otra cosa,
sino de la próxima boda de Esmeralda con Ignacio. Tal noticia hirió su corazón lacerándolo hondamente. Mientras Esmeralda no había elegido novio, Miguel la había considerado como un sueño, algo intangible para todo el que no fuese él, luz que alumbraba en su alma un sentimiento dulce, sereno, que lo deleitaba con esperanzas de vagas felicidades a que su imaginación cuidaba de dar forma, forjando mil noveles proyectos, pero cuando se hubo decidido formalmente la boda, su corazón sintióse penetrado por el amargo dolor de una realidad que hacían más penosas las ansias de su alma al ver deshacerse sus ilusiones, huir goces que ya jamás sentiría, porque entonces comprendió que amaba con locura a Esmeralda, como nadie podía amarla, como no volvería nunca a amar su corazón infortunado. Su madre notó que Miguel palidecía, que sus pupilas tenían un brillo triste. Sospechó que un secreto dolor torturaba el espíritu antes sereno de su hijo. Se acercaba el día fijado para la boda y cada hora que pasaba iba dejando en el alma desilusiones que le tornaban melancólico. Despertaron sus celos que habrían estallado en cólera brutal si la razón no le valiese y su madre no estuviera allí como áncora a la cual se hacía cada vez que su espíritu ofuscado vagaba por las negruras de abismos que le producían vértigo. Le invitaron a la boda. Decidió partir de la ciudad con cualquier pretexto, pero sin saber cómo iba retardando el viaje, retenido por la idea constante de apurar hasta las heces el cáliz de su dolor. Tuvo otra razón, debía él asistir a la ceremonia. No hacerlo sería dar muestras de despecho. Sí, tendría la necesaria energía para verla, teñidas las mejillas de pundonoroso rubor, sus ojos claros de hurí en palacio, pero ¿era aquello razonable? No podría, no, ni querer presenciar tal cosa. Al cabo, entre aquellas contradicciones de su espíritu vacilante, concluyó por hallar un pretexto más poderoso para quedarse, una razón de más peso para asistir a la boda. Y fue a la ceremonia. Dios mío, qué hermosa estaba, qué bien cabía en su cabeza de virgen la corona de azahares. Cuando entró en la iglesia, pasó junto a Miguel sin apercibirse de su presencia. Él sintió escalofríos, no quería que lo viese y deseaba ser visto por ella. Llegó a pensar que quizás al fijarse en su rostro adolorido, Esmeralda me diría todo lo inmenso del amor que él le profesaba y, quién sabe, loco, se dijo, y sonrió con amargo despecho. ¿No ama a Ignacio? ¿No viene aquí contenta a jurarle amor eterno? Cuando Esmeralda pronunció con voz clara y segura el sí, él estuvo a punto de desfallecer. Logró por fin serenarse, pero a poco volvió a exaltarse su cerebro y se le agolparon ideas espantosas al salir del templo como un insensato y se refugió en su casa. Tuvo fiebre. Su buena madre le cuidó con el cariño propio de las madres y al fin triunfó de la enfermedad. Un día, cuando ya había recobrado las fuerzas, su madre, que había adivinado la causa de la enfermedad de Miguel, habló con el médico, un viejo de carácter dulce, muy conocedor del corazón humano, el doctor Dueña, el cual, antes de despedirse, como al descuido, como cosa indiferente, le contó a Miguel que Esmeralda y su esposo se habían embarcado para Europa. Los ojos del convaleciente se llenaron de lágrimas. Miró a su madre con esa ternura lánguida que despierta el infortunio y le dijo, «La amo tanto». Entonces el médico, con reposado acento y con frase paterno-filial, dijo a su vez, «Reflexionemos un poco, Miguel, por más que el amor no acostumbre razonar. Esmeralda, aunque bella, no es la mujer que conviene a un hombre como usted. Ella necesita agitarse en un medio que a usted habrá de disgustar. Créame, Esmeralda es una piedra preciosa que ha caído en manos de lapidarios poco hábiles, incapaces de ver la nube que empaña su brillo.
¿Qué nube es esa?, interrogó Miguel contrariado. La adoración de sí propia. Sus padres mimos, cuantas fallas tuvo a su alrededor, han contribuido a que todo lo de Esmeralda gravite sobre sí, de tal manera que de seguro cuanto no sea ella, ha de serle indiferente. Miguel calló por cortesía, pero en su interior halló que el médico exageraba, como otros muchos, los pequeños defectos de Esmeralda. Hacía ya 2 años que se hallaban establecidos en París, Ignacio y su esposa. Desde el primer día el matrimonio se había instalado con un lujo solo asequible a las grandes fortunas. Con qué rapidez se deslizaban los días entre el ruido de las fiestas, todo ese mundo heterogéneo que en París y en todas partes estaba siempre dispuesto a divertirse y a ayudar a arruinarse a los que aman el Fausto rumboso, llenó sus salones, y ambos esposos sabían gastar bien su dinero. Esmeralda, sobre todo, se hizo notar tanto por su belleza como por los triunfos que obtuvo compitiendo con las familias más ricas y distinguidas en lujo y magnificencia. La seducción, que con tanto arte ejerce el buen gusto sobre los forasteros principalmente, fue semilla caída en terreno abonado. Por su parte, Ignacio halló campo abierto a sus aficiones, y entre tanto, el dinero corría y la bolsa se iba enflaqueciendo sin que al parecer se apercibiese la feliz pareja que parecía cada día muy encantada del camino de errores por el que resbalaba. Cuando la pendiente por donde corrían ambos era más rápida, un golpe de fortuna impidió la caída. Ignacio se había hecho bolsista y la suerte le favoreció, pero entonces crecieron los gastos. Ignacio tenía que alternar con gentes que hablaban por luises y, alentado por sus éxitos, llegó a ser un aficionado respetable en las carreras de caballos y un punto temible en el baccarat. Su propio temperamento lo empujaba. Fascinado por el Fausto, el deleite sensual que gozaba le embriagaba sin hartarlo. Su mujer gozó de toda la independencia que el buen tono impone. Los negocios, es decir, las carreras, el club, las comidas, el teatro, las reuniones, los aletargaban de tal modo que no tenían el tiempo para cultivar los afectos del hogar. Además, no era cosa de que ellos, tan conocedores de los principios que rigen el trato inferior entre personas de rango y de fortuna, fuesen a tratarse de cambiar a simples burgueses. Esmeralda no habría consentido caer ante las personas en ridículo. Serían aproximadamente las 10 de la noche. Los salones de la casa del Faubourg Saint-Honoré, que habitaban Ignacio y su esposa, estaban llenos de personas distinguidas. Esmeralda hacía las vacantes de la casa con pose de reina. Dijérase que toda su vida había respirado en aquella atmósfera elegante. Para cada invitado tenía cada frase oportuna, una sonrisa espiritual, a toda atendía brillando de continuo y reflejando en el verde mar de sus ojos la satisfacción que llenaba su ser. Vestía un sencillo traje de baile cuya sencillez realzaba más su total discreción y severa elegancia. Nadie sospechaba, dado su aplomo, que era una recién llegada a aquel mundo que a otros deslumbra y apoca. Ignacio no parecía ganar menos. No obstante, de vez en cuando su mirada vagaba impaciente. Seguía en medio del bullicio y la alegría de la fiesta temores definidos, pueriles para el impostor que pasaba por su espíritu como ráfagas de corta duración y que le contrariaban por brevísimos instantes. El salón de juego comenzaba a ser invadido por los invitados que disfrutaban allí de libertad absoluta para arruinarse a su antojo. Con qué rapidez se deslizaban los días entre el ruido de las fiestas. Todo ese mundo heterogéneo que en París y en todas partes está siempre dispuesto a divertirse y a ayudar a arruinarse a los que aman el Fausto rumboso, llenó sus salones. Y ambos esposos sabían bien gastar su dinero.
Esto no obviaba las conveniencias. Aquel departamento era terreno libre. La mesa que ocupaba el dueño de la casa, sobre todo, no permitía echar de menos el casino. Entretanto, se bailaba en el salón. Esmeralda, apoyada en el brazo del conde de R., se juntó a un grupo de 2 caballeros condecorados que la dijeron una galantería al pasar. Cuando se hubo alejado, uno de ellos dijo: «No cabe duda que estos americanos deben de ser muy ricos. Sus fiestas siempre son espléndidas». «Diré a usted», contestó su interlocutor, «en cuanto a lo segundo nada tengo que objetar. Respecto de lo primero, han llegado a mis oídos noticias que me hacen temer que pronto terminarán estas fiestas». «¿Acaso se marchan?». «No, por cierto, la causa es otra». Y bajando la voz añadió: «Se habla de insolvencias». Sin embargo, la cara de la señora Augusto no tenía esta noche la víspera de una bancarrota. Esas cosas no las deja nunca traslucir una dama del temple de ésta. Si fuese su esposo, tal vez, pues de todo es un atolondrado a quien no bastarían todas las minas americanas para satisfacer sus frivolidades, un temperamento débil que dudo tenga la suficiente serenidad para ocultar los sinsabores de un cambio de fortuna, uno de esos seres a quienes los lujos rigen a su antojo, y aún creo que le maneja su mujer. Por cierto que esta noche está interesante. Observe usted al conde como la asedia. ¿Se rendirá al cabo la plaza por amor? Pregúnteselo usted a Louisville y le dirá que jamás. Louisville está despechado porque no triunfó como se prometía. Es cierto, pero yo, que no tengo tales motivos, creo a la señora Augusto una de esas mujeres que desde que se le ame por la satisfacción que esto produce en su amor propio, pero incapaces de amar ellas, muñeca vana incapaz de causar la desesperación de otro marido que no aguante el torbellino de placeres tras del que corre desatestado Ignacio. La animación fluía por todas partes, mientras Ignacio, que había jugado con suerte hasta entonces, quiso intentar una jugada decisiva. ¿Por qué no? ¿No era su esclava la fortuna? Adelante, dijo, serenándose de una vez de míseras combinaciones. Todo el mundo esperaba al esposo, al perdedor de la mesa, el silencio que allí reinaba imponente. Se guardaban las formas, pero se adivinaban las pasiones más bastardas de los jugadores en la atmósfera caliginosa que envolvía al jugador. Esta vez Ignacio no fue afortunado. Todo aquel caudal que le había hecho entrar en perspectiva brillante pasó a otras manos más rápidamente de lo que habían venido a las suyas. Dejó el cuarto de juego, sereno al parecer, ostentando una orgullosa impasibilidad que estaba lejos de sentir. Confundióse con la multitud que poblaba su casa y hasta tuvo un momento de verdadera satisfacción al contemplar la animación que en ella reinaba. Esmeralda conversaba animadamente con el conde R. Todo el mundo parecía feliz y se enorgullecía de ser el anfitrión de la alegría que ellos saboreaban. Luego volvió a sentir aquella misma inquietud de antes. Se acordó de la jugada en que había comprometido, hacía un momento, cuantiosas sumas, y los atractivos de aquella pomposa manifestación de su prodigalidad, lejos de causarle placer, le desazonaron. Sentía calor y se refugió en un gabinete abandonado en aquellos momentos por la concurrencia. Oíase en el salón inmediato un confuso rumor, un murmullo de fiesta animada que tanto le gustaba. Acercóse nuevamente como atraído por el bello cuadro de que acababa de huir y se situó detrás de un grupo de personas que no se apercibieron de su presencia. Hablaban de la fiesta. Deseó conocer la opinión de aquellos elegantes, complacerse en los elogios que de su esplendidez harían. Su nombre se mezcló con la alegría diaria. Ah, se ocupaban de él. Prestó atención. Uno insinuó que Ignacio estaba arruinado. Le había visto aquella misma noche jugar su última carta.
Al oír aquella frase sobre su anfitrión, experimentó un malestar indecible, sintió como si una espina le punzase el corazón y miró abrumado en derredor, buscando en vano alivio a sus tristes pensamientos. El secreto comenzaba a divulgarse. ¿Acaso ya era demasiado público? Su amor propio experimentó una decepción cruel. Miró con dolor en torno suyo y tuvo la sensación de que a su lado se hacía el vacío más espantoso. La sangre quiso ahogarlo, dado que tuvo que apoyarse para sostenerse de pie y no pudo moverse de aquel lugar de tortura. Al cabo le dio rabia, odiaba a toda aquella gente que invadía su casa, las mujeres petulantes, mediocres funcionarios, personas inútiles que gozaban con su caída. Algunas bromas acerca de su derrota le irritaron más su cabeza. Reportóse, sin embargo, pero enseguida alguien pronunció algunas frases denigrantes a su buen nombre que le irritaron más, si cabe. Hizo grandes esfuerzos para no cometer una indiscreción y acercándose casi con calma al que acababa de pronunciar aquellas palabras, le dijo: «Señor de Louisville, para hacer esa clase de apreciaciones es preciso ser muy poco caballero». Una réplica viva, varias frases cruzadas entre ambos y la promesa de volver a ocuparse del asunto en ocasión más propicia terminaron por el momento aquel incidente. El cotillón iba a empezar. Los caballeros invitaban a las damas con quienes habían convenido a bailar y las iban sentando en el círculo ya formado. La orquesta comenzó a tocar y al compás de un vals empezaron a ejecutar varias figuras que dirigía una linda rubia, a la cual siguieron las demás, imitando en mayor o menor gracia los manejos de su inventiva, siempre fecunda en novedades que causaban gran placer a los concurrentes. Terminó por fin el cotillón, luego la cena. Esmeralda se retiró a sus habitaciones e Ignacio a las suyas. Este escribió algunas cartas encendidas, luego encendió un cigarro y se acostó enseguida. Mientras las espirales de humo de su veguero se perdían en el espacio, 1000 recursos se agolpaban a su mente. La fiesta de aquella noche le traía a la memoria otras y otras, en las que hacía 2 años venía figurando como invitado o como dueño de casa. El recuerdo de tantas y tantas sensaciones le producía tristeza. Hizo un mohín de indiferencia y pensó: «Bah, ¿qué importa? Si Louisville me mata, no será para mí tan rudo el golpe como si tuviese que renunciar a lo único que hace tolerable la vida. Sucumbiría de tedio». Al día siguiente en la tarde daban cuenta de un lance de honor habido entre 2 caballeros que frecuentaban el gran mundo. El encuentro había sido funesto para Ignacio, que se hallaba en estado de gravedad suma a causa de una herida de florete en el vientre. Su adversario Louisville estaba bien. El médico declaró desde el primer momento la gravedad de la herida. No obstante, se le pudo llevar a su casa. Vísceras importantes habían sido heridas necesariamente, y por aquella herida que al exterior tenía casi la apariencia de un alfilerazo, se iba escapando la vida precipitadamente, sin que fuese posible impedirlo. Cuando anunciaron a Esmeralda la fatal nueva, anonadada, no pudo darse cuenta de lo que le decían. Hízose cargo al fin, y saliendo con presteza del lecho, se echó una bata y corrió a las habitaciones de su esposo. Ignacio, pálido, cubierto de abundante sudor frío, estaba en su cama rodeado por sus amigos y el médico. Hicieron estos lugar a Esmeralda, la cual, acercándose a su marido, le tomó la mano y le dirigió algunas palabras cariñosas. Dirigiéndose luego al médico, le dijo: «Y bien, doctor, esto no será nada, ¿no es cierto?». Ignacio, haciendo un esfuerzo, exclamó con voz estremecida: «Me siento morir». Esmeralda vio que el rostro de su marido se descomponía, la intranquilidad aumentaba, los ojos del enfermo se tornaban vidriosos. Esmeralda miró al médico,
De nuevo le interrogó con la mirada, y éste hizo un signo de cabeza que indicaba claramente lo desesperado del caso. Esmeralda abrió sus grandes ojos llenos de inquietud. Sintió una emoción que la embargaba y escondía. Balbuceó algo con voz alterada y poniéndose pálida como la cera, se echó sobre el cuerpo del moribundo, besándolo y estrechándolo convulsivamente. Los últimos destellos del sol poniente apenas coloreaban al cielo gris en uno de esos días nublados y tristes de París. Esmeralda velaba junto al lecho donde yacía el cadáver de Ignacio, cubierto con un lienzo blanco. Sobre una mesa situada a la cabecera del lecho ardían 2 velas que alumbraban a la imagen del crucificado. El rostro del cadáver, iluminado por la luz de los resplandores, ofrecía un sello de recóndita congoja que apenaba. Una mano piadosa le había colocado sobre el pecho un crucifijo. Las cortinas y visillos habían sido levantados para que la luz ocupara la capilla ardiente y desde sus puertas dejaran ver en lontananza la gran ciudad que comenzaba a cubrirse de sombras. Esmeralda miraba hacia allá lejos y veía las siluetas de los edificios perderse en la indecisa penumbra del crepúsculo. La noche avanzaba, pero a medida que las torres, las cúpulas, las agujas se confundían en un océano de nieblas, iban apareciendo acá y allá haces que se multiplicaban rápidamente. Eran las noches de siempre, aquellas noches parisienses que tanto recuerdo placentero despertaban en su alma adolorida. Vinieron a su mente las veladas que tendrían lugar aquella misma noche. Se consideró muy desgraciada al verse casi sola, en aquel gabinete silencioso, devorando su pena honda, muy honda. El París bullidor que ella conocía continuaba vertiéndose, sin preocuparse de ella ni de su dolor. Hubiese querido que todo aquel París se apresurara a venir a mitigar su aflicción, del mismo modo que dio a sus saraos. ¿Por qué no la acompañaban en su duelo? Entretanto, las luces seguían multiplicándose y sus reflejos atraían como un imán las miradas de Esmeralda. Así pasó mucho rato, ella ensimismada. Luego volvió a estar como antes. Recordó sus sueños de virgen y por involuntaria abstracción de la realidad, le pareció haber estado soñando al encadenar los sucesos de aquellos últimos años. Se acordó de sus padres, de su madre principalmente, y entonces rezó. Para hacerlo se fijó en el Cristo acostado sobre el pecho de Ignacio, clavando en él con fijeza la mirada. De pronto tuvo miedo. El Cristo de marfil le pareció que se movía. En aquella semioscuridad, el flamear de los cirios, con su luz amarillenta y suave, daba cierta vaguedad de contorno, y todos los objetos, las luces se multiplicaban unas veces, otras se reunían en un solo haz. Cerró los ojos, pero al abrirlos de nuevo, creyó también que el Cristo se movía. Sus ojos no le engañaban, no, el Cristo se estiraba, sus formas crecían hasta confundirse con las de Ignacio, de tal modo que la cara de su esposo muerto era la misma del crucificado, igual el color, iguales signos de sufrimientos, la herida del costado destilando sangre, con la misma herida de su esposo por donde se le había escapado aquella vida robusta unas horas antes. Balbuceó sus oraciones temblorosa, sin saber lo que hacía. El cuarto le daba vueltas, y el Cristo estaba allí grande, resignado, doliente aún. Hubo un momento en que creyó que la imagen abría los ojos y la miraba compasivamente. Luego se cerraban otra vez los párpados y una lágrima corría por el rostro amarillento de aquel Cristo grande que la anonadaba. No pudo más y cayó desmayada. Han transcurrido 15 días del fatal suceso. La viuda de Ignacio escuchaba inquieta a su notario que le informaba del estado de sus intereses. La situación económica era desastrosa. Los acreedores exigían que se les pagase sin más demora y amenazaban embargo.
A Esmeralda le pareció que el mundo se le venía encima. No tenía idea de que tal cosa le pudiera ocurrir y se revolvía contra lo que ella entendía excesiva persecución. Esos caballeros, pensaba, son harto exigentes. ¿Por qué no aguardar los recursos que esperaba? Su marido le había asegurado que de un momento a otro debía recibir fondos de América y que, aunque él había muerto, allí estaba ella para atender a todos sus compromisos. El notario, en actitud fría, inalterable, procuraba aconsejarla de que no había que contar con la complacencia de los acreedores, que se mostraban implacables. Tome usted mi consejo. Para evitar estos y el espectáculo doloroso de un embargo, lo mejor es realizarlo en condiciones favorables, y así acaso baste el producto de lo que usted posee para salvar solo los compromisos que hoy pesan sobre usted, mientras que si se da lugar al embargo, aparte del escándalo, no alcanzaría para poder salvarle una cantidad que en estos momentos le será necesaria. Esmeralda no se dejaba convencer, no quería deshacerse de sus muebles, de todo aquello que había compartido con ella sus días de ventura. El notario, por su parte, la aconsejaba que hiciera un viaje a su país para arreglar sus asuntos. Tal medida podía ser más conveniente por muchas razones, entre otras, añadía, el ocuparse usted de esas vulgaridades necesarias para la vida será el mejor lenitivo a su pena. Despidióse al fin el notario sin ella notarlo, y Esmeralda quedó sumida en una profunda meditación. Como le venía sucediendo después de la muerte de Ignacio, cada vez que algo grave le ocurría, se desordenaban de tal modo sus ideas que perdía la noción de la realidad, y cuanto de desagradable le pasaba le parecía pesadilla, de la cual iba a despertar tan feliz como antes. El recuerdo de su dicha pasada le irritaba, parpadeó con más viveza que de costumbre y se restregó los ojos con sus manecitas finas y delicadas, como si quisiera quitarse de la vista algo que le estorbase. Estremecíase al considerar el espectáculo de su miseria, y esforzándose en penetrar con su espíritu en el porvenir, se vio vestida con telas burdas, habitando una casucha cualquiera, sin visitas, sin adoradores, sin bailes, sin teatros, sin nada de todos aquellos tesoros de felicidad que había disfrutado hasta entonces, y empezó a apoderarse de ella el desaliento, pero no se dejó vencer. Los seductores lazos del placer la ligaban a sus falaces inclinaciones de una vida espléndida. Vivir la vida doméstica y sosegada del que carece de medios de fortuna, qué existencia tan fastidiosa. Ella había nacido para el tumulto, no para la quietud. Tuvo un movimiento de impaciencia y estrujó entre sus manos el pañuelo. Se acordó de Ignacio, le inculpó por la pérdida de su fortuna, y la imagen del conde R. ocupó por completo aquella exaltada fantasía. Una sonrisa de esperanza se dibujó en sus labios. Ya no se consideró tan desgraciada. Su mirada recobró aquel brillo que tanto le distinguía, y sus ojos se clavaron en el espacio al cual parecía interrogar. Aquella noche durmió intranquila. El primer pensamiento que se le ocurrió al dejar la cama fue la amenazadora actitud de sus acreedores. ¿Querrían humillarla? Pues no lo lograrían. 100 veces no. Ella sería quien les habría de humillar a todos con un mar de dinero, donde pudieran ahogar sus estúpidas exigencias. El París que había conocido los buenos días de Esmeralda se ocupó durante algún tiempo del suceso. Las señoras se escandalizaron, hiciéronse comentarios picantes, y nadie volvió a acordarse de la viuda de Ignacio, ni de su viaje a San Petersburgo en compañía del conde R. Ella, entretanto, llevaba una vida más propia para aturdirse que para gozar. Viajes, caprichos, prodigalidades sin cuenta,
porque el recuerdo del pasado la perseguía sin cesar y era el acicate de su amor propio contrariado. Concluyó por fastidiarle todo. ¿Por qué había seguido a aquel hombre a quien no amaba? Ella misma no lo sabía. Ah, sí, es verdad, mi linda casita de París, mis muebles, ya él la había salvado de las garras del ridículo y de la miseria, y ella se había entregado, prometiéndose a fuerza de habilidad llegar a ser la condesa de ¿Qué tenía de particular? ¿Sería ella la primera acaso? ¿Cuántas por peores caminos habían llegado a más alta grandeza? ¿Y qué envidia iba a causar a algunas luego de cómo se había de reír de las mismas que hoy se complacían en morder su nombre? Pero el conde llegó a aburrirla también. Estaba insoportable, se había vuelto celoso como un turco, y esto le envenenaba la sangre. ¿Qué diablos de celos eran aquellos tan insustanciales? Verdad que ella no le quería, pero tampoco quería a otros. La obra comenzada siguió fácilmente. Iba perdiendo el horror al abismo a medida que se acercaba a él. El torbellino de placeres en que se anegaba ahogó en su alma el último vestigio de sentimientos puros. Adquirió esa funesta celebridad que crece con el escándalo. Hizo sensación, sí, por algún tiempo, y luego se confundió en el motín que rueda por la cima de los vicios. Una tarde del mes de junio, el doctor Dueña visitaba a la madre de Miguel, enferma a la sazón. Aquel día estaba muy mejorada la enferma y el médico aprovecharía las buenas disposiciones de ánimo de Miguel, que se entretuvo charlando un rato sobre cosas indiferentes. El doctor iba de vena y de una en otra cosa la conversación recayó en la noticia de la dramática muerte de Ignacio, de la cual trajeron los periódicos noticias detalladas. Dueña notó que en Miguel no se había extinguido por cierto el fuego de aquel amor, y creyó conveniente informarle de la vida que Esmeralda llevaba en París. Leí, pues, de su viudez. Él la conocía paso a paso, pues había tenido noticias abundantes por un amigo antiguo condiscípulo suyo, y podía, por lo tanto, hablar sin exageración. Al terminar el relato de los sucesos, ciertos, si bien algo atenuados por el narrador, que veía los sufrimientos que estaba causando a Miguel, añadió: ¿Se acuerda usted de mis palabras cuando se enfermó usted por causa del casamiento de Esmeralda? En efecto, respondió Miguel, me acuerdo de aquel símil que le proporcionó a usted el nombre de ella. Una piedra preciosa, pero con nube. Eso es, aquella nube, ya lo ves, ha traído cola. No me negaréis que tenía yo mucha razón al decir que para adquirir una piedra preciosa es preciso estar muy fuerte en lapidarla. Miguel sonrió tristemente y dijo al doctor: Tiene usted razón, pero créalo, doctor, a pesar de aquella nube, la quería tanto. Francisco del Valle Atiles nació en San Juan en 1852 y murió en 1928. Médico, político, narrador, ensayista y articulista. Estudió en el Seminario Conciliar de Puerto Rico. En Cádiz y París estudió su carrera de medicina. Fue alcalde de San Juan en 1898 por el Partido Ortodoxo. Colaboró con El Buscapié, la revista puertorriqueña y la revista Blanca, entre otras. Publicó la novela Inocencia y el ensayo El campesino puertorriqueño en 1887. Publicó un sinnúmero de ensayos biográficos, científicos y sociales, y 5 cuentos en la revista puertorriqueña. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero la hayas disfrutado y si es así, regálame un comentario, un me gusta y suscríbete para que seamos más en este espacio de nuevos encuentros y así podamos llegar con nuestras narraciones a más personas. No olvides activar la campanita para que te lleguen avisos de nuevas publicaciones de Te Leo.
Hasta la próxima.